Live presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola, bienvenidos al capítulo número 15 en esta serie de relaciones saludables, relaciones de reino. Estamos viendo aquí en Puntos de Encuentro esos principios saludables para poder vivir en esas relaciones, que son las que Dios, nuestro Padre, quiere que vivamos y de esa manera poder establecer su reino en nosotros y a través de nosotros. Hoy vamos a ver una de estas reglas, de estos principios que Dios nos da. Para mí, la columna vertebral de todas las relaciones de reino, y es la autoridad. Esa palabra causa un mal sentimiento en la mayoría de las personas. Desde el mismo jardín del Edén, el enemigo se encargó de dañar el concepto de autoridad. Desde el mismo jardín del Edén, el enemigo se encargó de poner desconfianza entre el hombre y su autoridad en ese momento. Directa era Dios mismo, y encargó de sembrar allí una semilla de desconfianza para poder dañar la relación, el fluir correcto de la autoridad. Y eso es lo que ha venido pasando en la humanidad. Logró dañar entonces el concepto de paternidad, y por eso, de ahí para abajo, la humanidad vive sin autoridad. Vivimos en una humanidad y una generación rebelde, una generación que no quiere conocer de autoridad porque el concepto de autoridad está distorsionado. Por lo general, autoridad se lleva a la imagen de alguien que manda, que ordena, en algunos casos que oprime, que subyuga, que maltrata, que abusa. O en el otro lado, el otro extremo, porque no está el balance correcto, es pensar en una autoridad que abandona, que rechaza, que incumple, que es irresponsable, que no está ahí cuando se le necesita. Esos, desgraciadamente, son los conceptos o las imágenes de autoridad que tenemos hasta el momento. Quiero, antes de continuar, leer la definición de lo que, según el diccionario, significa autoridad. Dice el diccionario que es una persona en autoridad, es una persona revestida del derecho o poder de mandar, de regir, de gobernar. Autoridad es el poder legítimo, real y pleno para actuar o para poseer, controlar, usar o disponer de algo o de alguien. Esa es la definición del diccionario. Y se acomoda esta definición a lo que es una autoridad. Miremos la Biblia. Juan capítulo 19, verso 10, está Jesús siendo juzgado por los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, y es llevado ante el representante del gobierno romano, el procurador romano en la región, que era Poncio Pilato. Y está Poncio Pilato, investido de su autoridad, interrogando a Jesús, y como Jesús no le contesta, él le dice: ¿no me vas a contestar? ¿Acaso no sabes que tengo poder para mandar que te dejen libre o para que mueras clavado en una cruz? Así que aquí vemos Poncio Pilato declarando algo: yo tengo un poder que me ha sido entregado sobre esta región, sobre este territorio y sobre las personas de esta región, para poder incluso decidir si permito que les maten o que no les maten. Ahora, la convicción bíblica es que el único poder legítimo y pleno, la única autoridad real, recae en el seno de la creación, en el creador de todo, en Dios. La autoridad que los hombres puedan ejercer es una autoridad que les ha sido delegada por Dios. Eso lo dice la Biblia en muchas partes. Leamos para entenderlo Marcos capítulo 3, verso 13 al 15. Dice la palabra de Dios que después Jesús invitó a algunos de sus seguidores para que subieran con él a un cerro. Cuando ya estaban todos juntos, eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre y para enviarlos a anunciar las buenas noticias. A esos 12 los llamó apóstoles y les dio poder para expulsar de la gente a los demonios. O sea que aquí vemos el poder de Dios delegado en su Hijo, aquí en la tierra, y su Hijo ejerciendo ese poder para delegarlo, esa autoridad, para delegarlo sobre otros 12, y les dio incluso poder, autoridad para echar fuera los demonios. Entonces, la autoridad
toda autoridad es delegada por Dios y entonces debemos a Dios responderle por cómo usamos esa autoridad, ese poder que nos es delegado. Ahora, ya que toda autoridad finalmente viene de Dios, entonces el sometimiento a la autoridad es en todas las esferas de la vida un deber que forma parte del orden de Dios. Toda autoridad depende de que se viva bajo autoridad. O sea, si la autoridad viene de Dios y es delegada sobre los seres humanos tienen el poder, o Dios les da el poder para delegarla sobre otros seres humanos, pero siempre la autoridad es el resultado de vivir bajo esa cadena de delegación de autoridad. Para que la vida tenga sentido y sea orientada hacia los parámetros divinos, tiene que existir la autoridad que gobierna de parte de Dios. Si no hay autoridad, no hay orden. Y eso es lo que le da el sustento o la esencia a este principio. Miremos por favor lo que dice la palabra en Romanos 13, verso 1. Romanos 13, verso 1 dice: solo Dios puede darle autoridad a una persona y es Él quien le ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Otras versiones dicen: toda autoridad ha sido instituida por Dios. Por tanto, quien se revela la autoridad se revela contra Dios mismo. Ahora, es importantísimo entender esto, porque la autoridad es algo que viene de Dios, se delega a los hombres por Dios, y los hombres también la delegan a otros hombres, pero todo viene en esa cadena. Lo importante aquí entender es: no hay manera de que tú puedas tener autoridad a menos que vivas bajo autoridad. Miremos bien cómo se desarrolla esto. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo es ese orden de autoridad. La máxima autoridad y el máximo jefe de gobierno está en Dios mismo, creador de todas las cosas, y está basado en su preexistencia. Quiere decir que Dios es antes de cualquier cosa que haya sido creada. Entonces, como Dios es antes, Él tiene el poder de creador y Él tiene la autoridad sobre todo, absolutamente todo lo creado. Otro atributo de Dios que tiene que ver con la autoridad es la santidad. Quiere decir que Dios, un atributo de su persona, es que es santo, y eso es propio de su carácter. Santo es que en nosotros es que fuimos escogidos para algo. Entonces Dios nos escogió y nos separó para poner en nosotros autoridad. Él es el que la puede dar porque Él es el creador de todo y la delega sobre el ser humano. Hablemos de diferentes niveles que portan autoridad. Por ejemplo, la autoridad de Jesucristo. Jesucristo es la manifestación visible en la tierra del Dios invisible. Eso es la base de nuestra fe y lo dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses capítulo 1, verso 15. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Entonces, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él es el que recibió toda la autoridad del cielo, o de Dios más bien, tanto en el cielo como en la tierra. Sobre Cristo, que es la imagen visible del Dios eterno, creador de todo, recae toda la autoridad, o más bien Dios, el creador de todo, la delega sobre su Hijo Jesucristo, toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Mateo 28, verso 18. Dios me ha dado toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Otras versiones dicen: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. ¿Ok? Entonces, a Jesús mismo, Dios le dio la autoridad sobre toda la tierra. Autoridad incluso para juzgar. Miremos lo que dice Juan 5, verso 19 al 23. Dice: les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios mi Padre, y mi Padre no juzga a nadie. Es a mí, que soy su Hijo, a quien le ha dado ese poder, para que todos me honren como lo honran a Él. Cuando alguien no me honra, tampoco honra a mi Padre que me envió. Entonces imagínense, sobre Jesucristo fue dado todo poder, toda autoridad, todo gobierno, todo dominio, tanto en los cielos como en la tierra. ¿Ok? Ahora, la autoridad del Espíritu Santo. Importante que entendamos esto. El profeta Joel predijo algo. Está en Joel capítulo 2, versos 28 al 29.
y también lo recuerdan los discípulos en Hechos 2, versos 17 al 18, las mismas palabras. Dice, en los últimos tiempos, o cuando esto haya pasado, le daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los ancianos les hablaré en sueños y a los jóvenes en visiones. También en estos tiempos daré mi espíritu a los esclavos y a las esclavas. Sucederá en los últimos tiempos que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Esa es la manera en que Dios va a repartir o a delegar esa autoridad en todos nosotros, en todos sus hijos. Y esto explica el por qué Jesús le dijo a sus discípulos que les convenía que Él se fuera. Cuando Él se estaba despidiendo, sus discípulos obviamente estaban tristes y Él les dijo, no estén tristes, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces el Espíritu les será enviado a ustedes y eso los va a llenar, los va a restaurar, los va a capacitar, les va a empoderar con la autoridad para hacer todas las cosas que yo hice y aún mayores que las que yo hice. Entonces, esa es la delegación de autoridad del Creador de todo a su Hijo y de su Hijo, a través de su Espíritu Santo, a todos nosotros, sus hermanos, sus hijos, los hijos de Dios también. Miremos lo que dice Juan 14, verso 16. Y yo le pediré al Padre, a Dios, que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. ¿Vamos viendo la progresión? Dios Padre, creador de todo el universo, a Jesucristo, o sea, la manifestación visible de ese Dios invisible, Él, a través del Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Entonces, la autoridad de Dios delegada a cada uno de nosotros. Vamos a ver cómo es que el hombre recibe esa autoridad. Dice la Biblia en Génesis 1, verso 26 al 28, que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Cómo? Varón y hembra los creó y los bendijo con estas palabras. Les dijo, reprodúzcanse, multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, gobiernenla, sojúzguenla. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Mi autoridad ahora sobre ustedes para que ustedes ejerzan mi autoridad en mi nombre, con mi imagen y semejanza, en la tierra que les he dado. Ahora, ningún hombre está capacitado por sí mismo para ejercer esa autoridad. Por eso es que necesita del Espíritu Santo para poder ejercer esa autoridad delegada por Dios. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Equípate en naonline.ca. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. Como venía diciendo, ningún hombre está capacitado en sí mismo para ejercer autoridad, porque la habilidad del hombre para regir o para ejercer esa autoridad correctamente en la tierra descansa o es directamente proporcional a la obediencia a la autoridad de Dios, es decir, a su dependencia de Él. A menos que el hombre sea completamente dependiente de Dios, de quien fluye o es la fuente de toda autoridad, entonces fluye esa autoridad de Dios en el nombre de Jesucristo, nos ha sido dada por el poder del Espíritu Santo y entonces ahí la podemos ejercer. No hay manera de que ejerzamos una autoridad correcta en la tierra si no nos alineamos correctamente debajo de Dios. Y eso es lo que exactamente pasó, y que el hombre se desalineó, y por eso el que tomó la autoridad fue Satanás. Observemos lo que pasó en ese robo de autoridad que hizo el enemigo cuando le quitó, le usurpó la autoridad que Dios le había dado al hombre. ¿Cómo? A través del engaño. Miremos lo que pasó en Génesis capítulo 3, verso 6. Génesis capítulo 3, verso 6 está el enemigo hablando al ser humano y le está diciendo que lo que Dios dijo es mentira, que no morirían si desobedecían a Dios. Les dijo, Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Él y podrán conocer el bien y el mal.
La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? Engañó al ser humano, lo sacó de esa línea de autoridad y lo dejó sin autoridad, o por lo menos sin la autoridad de Dios. Y luego se impuso él como autoridad sobre el hombre para obligarlo a hacer, manipularlo a hacer lo que él quiere. Por eso un hombre que no está alineado con Dios siempre hará, así no se dé cuenta, así no quiere hacerlo, lo que el enemigo quiere. Hay varias preguntas entonces que surgen a raíz de todo este tema. Una de ellas es, ¿cuándo se recibe la autoridad de parte de Dios? Y la respuesta exacta es después de recibir la salvación y el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, esa autoridad de Dios la recibimos siempre y cuando lo reconozcamos primero. O sea, todos decimos, bueno, recibí a Jesucristo, pero ¿por qué no tenemos autoridad, gobierno, dominio sobre todo lo espiritual y aún lo natural? Porque la razón o la condición para recibir o para ejercer más bien esa autoridad y ese poder del Espíritu Santo es vivir bajo esa autoridad, bajo el señorío de Jesucristo. Entonces, se recibe autoridad en el momento que se acepta a Cristo como Señor y es proporcional, o la cantidad de autoridad que tengas es proporcional al nivel de sometimiento a la autoridad que tengas. O sea que lo que la Biblia nos enseña es que reconocer su autoridad implica someternos a los principios de vida que Jesucristo nos enseña. Todo creyente que está en esta condición debe saber que ha sido revestido de autoridad por el Espíritu Santo de Dios. Así que seamos conscientes o no, estamos revestidos de una autoridad y de un poder. Cómo lo ejecutemos, cómo lo manifestemos, es directamente proporcional a cuánto nos sometemos a esa palabra, a esos principios de la palabra de Dios. Así que para usar correctamente esa autoridad, para que ese poder se manifieste, debemos ir continuamente a la fuente de la autoridad para ser direccionados, y esa fuente es nada menos que Dios, su palabra, que es Jesucristo, la palabra de Dios hecha hombre, y ahí es donde reside el poder. Entonces, vamos al Padre, ¿a qué? A recibir ese poder, esa autoridad. ¿Cómo? A través de la palabra de Jesucristo. Y el Espíritu Santo entonces pone esa palabra y la vuelve vida en nosotros, poder, autoridad, gobierno, dominio. ¿Cómo se pierde esa autoridad? Porque es evidente y no podemos negar que la autoridad se pierde. El enemigo la usurpó, pero aún en el presente muchos cristianos no tienen autoridad. El hombre pierde la autoridad cuando deja de vivir de acuerdo a los principios de Dios que están establecidos en su palabra. ¿Por qué? Porque esos principios son como un blindaje contra la corrupción de nuestra carne que permanentemente tratará de vivir alejados o fuera de la autoridad de Dios. Entonces, Adán tenía autoridad, gobierno, dominio sobre todo lo creado. ¿Cuándo la perdió? Cuando desobedeció las órdenes, los lineamientos que Dios le había dado. Ahora, Dios le dijo a Adán que si comía del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriría. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Comió de ese fruto y aunque no murió físicamente de manera inmediata, sí lo hizo para vivir en el poder, la autoridad, para manifestar la vida abundante, la vida plena de Dios en la tierra. Miremos lo que dice la palabra en Génesis 3, versos 6 y 7. Dice que la mujer se fijó en el fruto del árbol y que ese fruto sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella, Adán. Y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Así que desde la perspectiva del papel estratégico que Dios había diseñado para los seres humanos, debemos asumir que ellos eran los entes más importantes de la tierra. Cuando Dios creó la tierra y puso al ser humano, le dio poder sobre absolutamente todo, autoridad sobre todo. Y la tenía. Pero el salirse de la línea de autoridad, de los lineamientos de la palabra, de lo que Dios les había dicho, les robó toda esa autoridad.
En ese momento, la desobediencia de Adán corrompe a toda la humanidad, a toda la raza humana, y yo creo que el hombre ni siquiera se dio cuenta de todo el poder que perdió, pero que entonces le entregó, le cedió al enemigo. ¿Por qué? Porque toda la autoridad era dada al hombre para que hiciera entonces lo que Dios le había mandado hacer. La autoridad es entonces uno de los principios más importantes o el más importante dentro del reino de los cielos, porque solamente así podremos vivir viviendo, haciendo, ejecutando todo lo que el Padre nos diseñó para hacer. Ahora, aunque debemos entender que es muy importante obedecer las autoridades de este mundo, nunca podemos perder de perspectiva que la única razón para salirnos o desobedecer la autoridad de este mundo es obedecer la autoridad de Dios. Como dijeron los apóstoles en Hechos 5:29, Pedro y los demás apóstoles respondieron, Hechos 5:29. Primero, nosotros debemos obediencia a Dios y después a los humanos. Otras versiones dicen, no está bien que desobedezcamos a Dios por obedecerlos a ustedes. O sea que la única manera o la única causal para desobedecer o rebelarnos a una autoridad natural humana es que quiera obligarnos a hacer algo diferente a lo que Dios nos dice. A menos de eso, ninguno de nosotros debería estar en contravía o opuesto a las disposiciones legales de cualquier país. Así se tiene que hacer, es como él diga. El sujetarnos a las autoridades superiores además nos reviste de humildad y de gracia a los ojos de los demás. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros estamos sujetos a las autoridades de este mundo, podemos fluir bajo esa autoridad establecida y ejercer también nosotros autoridad. Cuando no nos sujetamos, pues vivimos siempre acarreando problemas, consecuencias, multas. Y por supuesto, las personas que nos ven, al ver que no nos sujetamos, pues espiritualmente ahí no hay nada de autoridad. Un padre de familia que quiere ejercer autoridad sobre sus hijos, pero no se sujeta ni a la autoridad de su jefe, de su pastor, de su líder. Muchas veces desobedecen las leyes, el gobierno, no pagan impuestos. Pues ahí no hay manera de que pueda ejercer autoridad sobre sus hijos. Cuando aprendemos a reconocer el poder y la autoridad de Dios en quienes Él ha delegado, inmediatamente Él permite que su autoridad sea reconocida en nosotros y que sus bendiciones lleguen a nuestras vidas. Así que si no reconocemos la autoridad de Dios y que Él ha puesto, delegado en otras autoridades naturales, el fluir de las bendiciones de Dios no va a venir a nuestras vidas. Imagínense cuán importante es vivir bajo autoridad. Además que muchas veces cuando no se vive bajo autoridad, la ira de Dios al ver tanta desobediencia hace que utilice la autoridad, que es un canal para bendecir, la utilice para castigar o para hacer mal. Nunca debemos sacar de contexto el hecho de que Dios mismo fue el que metió a su pueblo bajo el yugo opresor del faraón en Egipto o del emperador en el Imperio Romano, del mismo rey de Babilonia. Fue Dios mismo el que lo permitió. ¿Por qué? Porque al pueblo desobedecer lo que Él le había mandado, Él permitió que una autoridad que no hacía lo que Él decía, los oprimiera. Muchos de nosotros decimos, ¿y por qué tal gobierno hace tal cosa? ¿Por qué? Porque no vivimos nosotros haciendo y obedeciendo lo que Dios quiere. Hemos desconocido la autoridad de Dios y hemos desobedecido incluso a nuestros gobernantes. Romanos 13:1-6 dice, quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a Dios y a lo que Dios ordena. Quien se oponga será castigado. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5 dice, del mismo modo ustedes deben obedecer a la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Así que, principio de autoridad en el reino de los cielos. Dios nos creó para tener gobierno, autoridad y dominio, pero dentro de la unidad de criterio con Él. Tú vives bajo la autoridad de Dios, bajo el señorío de Jesús y tienes todo el respaldo, todo el poder, toda la autoridad del Espíritu Santo. Cuando tú vives bajo autoridad, el Señor va añadiendo personas abajo tuyo y entonces
Esas personas que reconocen la autoridad espiritual en ti van levantando. Cuando te das cuenta, eres un líder, tienes influencia, tienes poder, gobierno, y no sabes ni cuándo ni cómo pasó. No es algo que tú provocas, es algo que Dios provoca. Secreto que Dios le dio a sus discípulos es: ustedes quieren ser grandes, importantes, tener autoridad, sirvan con amor. Si ustedes viven bajo la autoridad de mi Padre, Él les dará autoridad. La autoridad no se impone. La autoridad es un derecho, un regalo de Dios, algo que fluye y viene directamente de Dios para aquel que sabe vivir bajo autoridad. Por favor, conversen sobre este tema, discútanlo un poco. Y le pido al Espíritu Santo que les revele lo hermoso de vivir bajo las autoridades establecidas. La Iglesia de Cristo, el reino de los cielos, solo se establece en ese principio de autoridad que permite la unidad y la cohesión en todo lo que Dios quiere, para que se lleve a cabo su plan y su propósito en nuestras vidas, y entonces su voluntad, su autoridad sea hecha aquí en la tierra como se hace en los cielos. Bendiciones para todos, los bendigo y que puedan vivir felices bajo autoridad y disfrutarlo. En el nombre de Jesús. Chao. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV, y en nuestra página web naonline.ca.